90. Salmo número 90, hermanos. Leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera alternada. Leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así nos alternamos hasta juntarnos en el versículo 17, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mira el número de tus ojos, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y siendo más robustos son 80 años, con todo su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Todos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro hermano Octavio Córdoba Aquino, que nos trae el mensaje en esta ya noche, nuestro refugio eterno. Vamos a orar, hermanos, aprovechando que estamos de pie, pidamos la dirección de nuestro Dios. Soberano Señor y Padre eterno, Señor, estamos delante de ti, Señor, en estos últimos minutos de este año 2024, que tú, Señor, en tu misericordia nos has concedido, Señor, vivir. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos concedes, Señor, reunirnos como pueblo tuyo, Señor. Y en primer lugar, Señor, poner delante de ti, Señor, nuestras vidas. Y poder, Señor, también aprovechar este tiempo para buscar la instrucción, Señor, de tu bendita palabra para nuestra vida diaria. Muéstranos, Señor, a través de ella, Señor, tu eternidad. Y también, Señor, nuestra vida pasajera, Señor, para que podamos, Señor, considerar en nuestros caminos, Señor, el honrar, Señor, tu nombre y buscar primeramente las cosas de arriba. A ti, Señor, sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a considerar el Salmo 90 que acabamos de leer hace algunos instantes, para meditar en este tema al que hemos titulado Nuestro refugio eterno. El libro de los Salmos, como mencionábamos el domingo pasado en la noche, son cantos del alma, de nuestra alma hacia nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro sustentador.
De hecho, mencionábamos también el domingo anterior que es el primer himnario que realmente tuvo la iglesia reformada como tal, los salmos como cantos inspirados. La iglesia reformada de Inglaterra y Escocia lo reconoció como el primer himnario básicamente que se tuvo, y se añadió música a muchos de ellos. De hecho, hay algunas versiones en español, el Salterio de Ginebra. Si no lo han escuchado, por ahí anda en YouTube, andan muy buenos cantos basados completamente en los salmos. Y expresan emociones humanas, dudas, valor, nos muestran también confianza, y sobre todo los salmos nos muestran sobre todo a Cristo. Hay salmos directamente citados por el Señor Jesucristo. El Salmo 90, que es considerado el primer salmo, y en muchos o por muchos comentaristas es considerado el primer escrito bíblico, fue compuesto por Moisés. Esto no es un detalle menor. La escritura tiene intervalos de cientos de años para su escritura, y muchos consideran que el Salmo 90 fue la primera composición o el primer escrito inspirado por Dios, incluso antes del Pentateuco, antes de la ley. Por lo tanto, hermanos, es necesario que consideremos este salmo como una piedra angular sobre la cual básicamente vamos a ir contemplando el resto de nuestra vida. Y el tema, de hecho, es bastante relevante. Moisés, inspirado por el Señor, nos llama a considerar nuestra vida no a la luz de los años que vivimos, sino a la luz de la eternidad, cosa que vamos a definir en los siguientes minutos. Y eso, hermanos, en un día como hoy, el último del año, donde a veces tenemos, no sé a ustedes si les ha pasado, a un servidor sí, tenemos algunos momentos de reflexión, algunos momentos en que nos ponemos a pensar lo que hemos hecho, lo que dejamos de hacer y los retos que vienen por delante. Es necesario que nosotros vayamos a la Escritura para ver cómo debemos contemplarnos, porque muchas veces nuestra vida está enfocada en el aquí y en el ahora. Y eso no necesariamente es malo, pero es, digamos, un problema de enfoque, ¿no? Podemos nosotros estar enfocados en nuestra carrera, los muchachos en su estudio, en algún posgrado, etcétera. Podemos estar pensando en qué le vamos a hacer de mejoras a nuestra casa, cómo vamos a ir mejorando nuestra relación familiar, etcétera, etcétera. Y en general hacemos provisión para el aquí y el ahora. Queremos vivir bien, queremos que el próximo año sea exitoso y que tengamos buenos planes y que además los podamos llevar a cabo. Pero a la luz de estos pensamientos, no sé si a ustedes les ha pasado esta semana, compartía con mi esposa algunos momentos y le comentaba, bueno, hay que pensar también en la muerte, y hay que pensar de que posiblemente veamos entrar el 2025 y posiblemente no lo veamos salir. Y la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros pensamos en el día de nuestra muerte y si tenemos un pensamiento enfocado hacia la eternidad. Les digo, hacer planes, eso es algo que creo que todos hacemos. No creo que nadie viva así como a ver qué sale o como pollo sin cabeza. Tenemos planes, y también en la eternidad nosotros debemos hacer planes. La pregunta es si de verdad estamos planeando para ese momento. Entonces, este salmo nos va a llevar a contemplar esa vida que nosotros tenemos, que este mismo salmo nos va a describir como 70 años, y si somos fuertes vamos a vivir 80 años, dice este salmo, pero ahí se va a acabar como un suspiro, ¿no? Entonces, vamos a analizar este salmo de una manera muy natural. Primero vamos a considerar a Dios y su eternidad. Después vamos a considerar la brevedad de nuestra propia vida, para pasar finalmente a considerar a Dios como nuestro refugio eterno. Ese
ese bosquejo tan sencillo. Primero contemplaremos a Dios a la luz de este salmo, después debemos reflexionar en nosotros mismos y finalmente veremos cómo tomar de este salmo la palabra de esperanza de Dios como nuestro refugio eterno, que de hecho es como comienza este salmo. El versículo 1 nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces vamos a considerar primero a Dios, la eternidad de Dios. Y eso lo vamos a ver particularmente en los primeros 6 versículos de este salmo. Y aquí hay algo muy importante también. Si queremos saber algo bien de nosotros mismos, ¿cómo podemos saberlo certeramente? Lo podemos saber contemplándonos con respecto a Dios. Va a parecer un poco extraño. Sin embargo, esa es la manera en que nosotros podemos identificarnos plenamente y de una manera correcta. A veces tenemos definiciones un poquito extrañas de nosotros, a veces podemos tener una definición muy alta de nosotros, a veces una muy baja. Sin embargo, cuando contemplemos a Dios vamos a tener una definición correcta. Escribe Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana en su primer capítulo: es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento completo de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de lo contrario, de injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos tener una imagen buena de nosotros mismos. Si nosotros vamos con alguna persona que está afuera, incluso con muchos que están en la iglesia, les podemos preguntar: ¿qué opinas de ti mismo? Y la respuesta va a ser: bueno, yo soy un buen hombre, yo le echo ganas a la vida, yo pues tengo pocos vicios o no tengo ninguno directamente. Y en general es el espejo en que nos solemos ver. Somos muy complacientes con nosotros mismos, ¿no? Nadie nos va a decir: miren, fíjense que yo soy un codicioso, yo soy un chismoso, un adúltero. En general esa imagen no va a estar presente en nosotros mismos. Sin embargo, la Escritura sí nos va a hacer eso, a hacer ver eso a partir de contemplar a Dios. Antes entonces de considerar nuestra brevedad, consideremos a Dios particularmente en 2 características presentes en este salmo. Primero, su autoexistencia. Es imposible que algo se cree a sí mismo. Incluso eso es imposible filosóficamente. Es una contradicción de términos. La creación no puede participar en su propia formación. Y Dios, hermanos, es autoexistente. ¿Qué significa eso? Significa que Él no es creado. No hay un ser que lo haya formado en ningún momento de la eternidad, ni tampoco Él se ha formado a sí mismo. Dice la Escritura y la presentación que Dios hace a Moisés acerca de sí mismo, le dice: yo soy el que soy. Una declaración que en teología se conoce como su aseidad. Es decir, que Él no requiere de fuentes externas para seguir existiendo, ¿sí? Él es desde antes de la fundación del mundo y Él será hasta el fin de la era como la conocemos y en la eternidad también. Respecto a la existencia, esta es la principal diferencia del hombre con Dios, porque nosotros dependemos de muchas cosas fuera de nosotros para existir. Lo vamos a considerar en los siguientes minutos, pero Él no depende de nadie más, ¿sí? Este salmo en particular nos trae en el versículo 2, nos dice que incluso antes de que el mundo existiese, y dice el versículo 2 literalmente: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú ya estás, ¿sí? Nosotros podemos ver cosas que son constantes a la luz de generaciones.
Nosotros podemos contemplar la luna, por ejemplo, y nuestros padres también lo contemplaron, y nuestros abuelos, y generaciones que pasaron hace cientos y miles de años y la luna ya estaba, ¿no? Dios es todavía más grande y más constante que la luna. Antes que la luna existiese, Él ya estaba, ¿sí? Entonces, esta característica de Dios, su autoexistencia, es muy importante que la consideremos porque ahorita la vamos a contrastar con nosotros mismos. Dios no depende de nada para poder seguir existiendo. Y otra característica que Dios tiene, versículos 3 al 6, es su eternidad. La palabra eternidad se pronuncia fácilmente, pero se comprende con mucha dificultad, dado que nosotros somos criaturas ligadas al tiempo, ¿sí? Nosotros estamos dentro del tiempo, y eso puede parecer a lo mejor un poquito diferente de explicar, porque Dios no está sujeto a las reglas del tiempo, como nosotros sí. Él es eterno. La eternidad nosotros la usamos en muchas cosas que pueden durar mucho, tener un largo tiempo, como la tierra. Incluso podemos aplicarla también a algunas cosas que no tienen final, pero que sí tuvieron un inicio, como el alma humana o como los ángeles también. Para comprender entonces mejor la eternidad, vamos a hacerlo negativamente, quitándole algunas cosas que no son. Por ejemplo, Dios no tiene principio. En Romanos 16:26 se nos dice que Él no tiene principio, Él no ha recibido un comienzo de nadie, por lo tanto es eterno. Tampoco, hermanos, la eternidad no tiene final. Él es inmortal, Él permanece para siempre. Él siempre será, lo cual realmente es extraordinario e incomprensible. Entonces aquí tenemos una característica de Dios, su eternidad. No tuvo un origen y no tendrá un final. Nosotros como criaturas mortales, ahorita vamos a ir a continuación, nosotros sí hemos tenido un origen. El Señor no tiene nada antes de. De hecho, nosotros la primera declaración que encontramos en Génesis nos dice en el principio, pero no en el principio de Dios, sino en el principio de las cosas creadas. Dios ya estaba, ¿sí? Entonces, Dios no tiene sucesión. Él es el mismo siempre y no tiene nuevas progresiones de cantidad o calidad en sí mismo. Es decir, siempre es el mismo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nosotros sí tenemos progresiones en el tiempo. Si nos pudiéramos ver hace 20, 30 años, nos encontraríamos un poquito más jóvenes, un poquito más fuertes, quizás con menos sabiduría, pero tendríamos cambios. Dios no. Se puede decir de la criatura que fue, que es y será, pero solo de Dios se puede decir que Él es, ¿sí? Él siempre es. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos características de Dios nos pueden dar esa base para a continuación contemplarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Habiendo contemplado a Dios, y Dios tiene muchos más atributos que estos, pero este salmo en particular nos ayuda a enfatizar esos dos, porque cuando enfaticemos esos dos vamos a poder contemplarnos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos señalar del hombre, que él no es autoexistente, él es dependiente, ¿sí? Nosotros como humanos, nosotros somos dependientes. En primer lugar, obviamente dependemos de Dios. El Salmo 104, versículo 29, nos dice que el Señor detiene su mano y la creación puede desaparecer en un instante. Así de dependientes somos. Y quisiera que esto no fuera algo nada más meramente intelectual, sino que verdaderamente pudiésemos contemplarnos a la luz de una realidad como esta. Si el Señor detiene su mano, nosotros sencillamente
desaparecemos, ¿sí? Olvídate de tus planes, olvídate de tus negocios, eso ya no tendría ninguna importancia, ¿sí? Y además de depender de Dios, el hombre, el Señor le ha dado dependencia de muchas otras cosas, de la materia en sí mismo. Una de esas dependencias que nosotros tenemos es del alimento, por ejemplo, del oxígeno, ¿sí? Incluso dependemos de otras personas, aunque algunas veces no nos gusta pensar en eso, ¿no? Pero en general sí tenemos cierta dependencia. Pregúntenle a sus hijos si tienen dependencia de ustedes, sus hijos pequeños. Digo, si ya están grandes ya es un problema, ¿no? Pero los hijos pequeños tienen esa dependencia, ¿sí? Entonces, ahí el punto es que nosotros somos criaturas dependientes, ¿sí? Que realmente necesitan de la materia, ¿sí? De lo creado por Dios y directamente de Dios mismo. Entonces, aquí es necesario que podamos hacer una primera reflexión. Si realmente nuestra existencia depende de Dios, ¿es justo o es sabio que nosotros pasemos nuestra vida preocupados por vanidades y por cosas que realmente tienen muy poco peso y no honrando al creador y sustentador de nuestra existencia? Los hombres en general pasan la vida, dice la Escritura, como animales irracionales, no pensando en lo que tiene trascendencia eterna. El creyente no debe tener esa manera de pensar. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad en la honra a nuestro Creador? ¿La estamos poniendo al inicio o tiene a lo mejor algún lugar en el final, si es que tiene algún lugar en nuestro pensamiento? ¿Cómo pues tus prioridades pueden ser otras? Incluso podemos nosotros dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro enfoque en cosas que son importantes y buenas en sí mismas, pero no necesariamente en la honra al Creador. Podemos poner nuestra principal preocupación a lo mejor en nuestra familia, a lo mejor en nuestra reputación, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, ¿sí? Y esa puede ser posiblemente el enfoque de muchos de los que estamos aquí. Y decimos, sí, vamos a participar quizás en algún culto y sí vamos a tener de repente alguna actividad cristiana para acordarnos de que Dios nos ha bendecido. Pero hermanos, ese no es el enfoque que Dios espera de ustedes, ni de mí, ni de nadie en el mundo. Dios espera el primer lugar siempre. La Biblia lo describe a sí mismo como un Dios celoso. Es decir, Él desea ser lo más importante para ti. A veces tenemos frases como, hoy no leí mi Biblia porque tenía muchas ocupaciones. Hoy no pude ir a la iglesia, tenía yo muchos pendientes. ¿Es eso realmente aceptable? ¿Esa es una actitud sabia e inteligente? Considerando, hermanos, nuestra absoluta, no es una dependencia parcial, nuestra absoluta dependencia de Dios, ¿sí? A veces, hermanos, cometemos el error, yo incluido, yo el primero, de decir, bueno, hoy no haré, no tomaré parte en la oración o en la lectura porque tengo esta actividad y tengo esto primero y vamos metiendo al Señor como algo secundario, como posiblemente un accesorio, como algo que si es necesario cancelarlo, se cancela, ¿sí? Y el Señor no tiene esa prioridad. Entonces, esa primera reflexión es necesaria. Si verdaderamente nosotros estamos
asumiendo esa dependencia que tenemos de Él. He platicado con muchos jóvenes y me dicen, bueno, yo primero voy a terminar mi carrera, luego voy a hacer un buen posgrado, voy a estar bien ubicado y entonces serviré al Señor. Un cambio completo de prioridades. Estamos planeando para el aquí y el ahora, sin considerar la eternidad. Y ese es el siguiente punto que vamos a considerar. Versículo 10. El hombre no es eterno. Dice el versículo 10 que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. No quiere decir que nadie vaya a pasar de 80 años. De hecho, entre nosotros tenemos varios de nuestros hermanos que gracias a la misericordia del Señor pasan de esa edad. Moisés lo que nos está diciendo es que en promedio esto es lo que un hombre normal puede vivir, ¿sí? Esa es una de las grandes miserias que el pecado ha traído. Nuestra vida es más bien breve o mucho, muy breve. Nos habla este salmo también en el versículo 5 y 6, nos habla de que es como la hierba. A la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Y nos habla de que nuestra vida también es como una de las vigilias de la noche. Es decir, algo tan pasajero que puede durar apenas unos minutos. Eso, hermanos, contemplado a la luz, obviamente, de la eternidad. Nosotros, hermanos, nuestro tiempo aquí es tan breve, hermanos, pero tan breve. Un servidor tiene 40 años. Yo sé que parezco de menos, pero tengo 40. Y contemplaba yo con mi esposa hace algunos días y le decía yo, ya cerré un ojo y lo abrí y ya habían pasado 20 años de mi vida. Y si ustedes se contemplan, sabrán que eso es una realidad de todos. Los años se nos van sin que nosotros podamos hacer nada por retenerlo, ¿sí? ¿Qué es nuestra vida en comparación con la eternidad que ya establecimos del Creador? Dice la Escritura también que es como una neblina. ¿Y cómo es la neblina? A veces nos levantamos y tenemos esa bendición de la neblina, ¿no? Y a las 7 de la mañana está muy intensa y a las 8 sigue muy intensa, pero de repente algo ocurre y la neblina se disipa sin dejar rastros. Entonces, así es realmente nuestra vida. Y además de eso, no es como que sea una vida así de puros placeres y pura plenitud. Dice el Salmo 90:10 que con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Es decir, que ahí vamos a los tumbos, a veces ya empiezan a doler las rodillas y ya empiezan a salir los achaques y los males, y hay años muy duros y hay años que a lo mejor no son tan duros, pero siempre hay problemas. Es decir, que ni siquiera en esa breve vida tenemos realmente, plenitud, ¿sí? Entonces, y el predicador Eclesiastés nos dice, todo eso es vanidad. Aparece en un ratito y al día siguiente vas a ir al mismo lugar. Si ahorraste, si no ahorraste, vas a tener el mismo destino que tienen todos los hombres, porque dice el predicador, nada te podrás llevar. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Entonces, dada esta reflexión, vale la pena poner todas tus energías en una vida tan efímera. Si bien te irá, vamos a pensar que eres un hombre longevo y aspiras a los 100 años. 100 años es como un suspiro delante de Dios. Es sabio que descuides completamente lo que tiene un peso eterno para darle prioridad a algo que es tan efímero. Vamos a poner una breve ilustración. Vamos a pensar que a alguno de los jóvenes se le ofrece un diplomado en redes sociales, por decir algo. Y el otro punto es estudiar una carrera con mucho auge, ¿no? Entonces el joven decide
enfocar sus energías en el diplomado en redes sociales, algo que todos saben usar y que finalmente es algo vano. Lo elige en detrimento de una carrera de algunos años, en una preparación académica un poquito más seria. Si nosotros contempláramos a un joven haciendo eso, le aconsejaríamos que no haga tal necedad, porque se está preparando para algo tan efímero y tan vano, en detrimento de una carrera que puede darle 40, 50 años bien. Pues esta imagen palidece delante de lo que el hombre hace al darle prioridad a lo que es pasajero y temporal en detrimento de lo que es eterno. ¿Sí? Esta imagen ni siquiera le hace justicia a la tontería que a veces cometemos de priorizar lo pasajero. Y con esto no estoy diciendo que lo pasajero no podamos darle un valor o un peso. Desde luego podemos hacerlo, una cosa no riñe con la otra. Sin embargo, muchas veces nuestro enfoque está aquí y en este mundo que perece, y en esta vida que cuando mucho, dice Moisés, llegarás a 80 años ya cansado y desgastado. ¿Sí? Entonces, esa, hermanos, es una reflexión necesaria. ¿De verdad estamos nosotros priorizando lo temporal en vez de priorizar lo eterno? Posiblemente podamos hacernos esa pregunta. Posiblemente muchos de aquí consideren que verdaderamente están dando peso a lo eterno, y eso es maravilloso. Sin embargo, las obras, hermanos, de la iglesia en general y de esta iglesia en particular, nos permite leer que muchos de los que están aquí, muchos de ustedes, están priorizando lo temporal por encima de lo eterno. Es momento entonces de hacer una buena reflexión, porque ahorita vamos a considerar precisamente lo que el salmista nos ofrece. La causa de esta brevedad, este mismo salmo nos lo muestra. El hombre fue hecho para la eternidad, pero el hombre lo perdió por su pecado. Y el pecado ocasiona la muerte. Romanos 6:23 nos dice algo que creo que todos recordamos. La paga del pecado es muerte. Y la muerte entró a este mundo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Y la muerte no solamente física, sino en un sentido todavía mucho más pleno, la muerte completa, la separación del hombre del rostro de su Creador, lo cual es terrible. Entonces, aquí tenemos la realidad, la vida contemplada a la luz de la eternidad. Todos tus planes, todos tus anhelos, todos tus deseos llegarán al momento en que tú tengas que morir, despedirte de este mundo, y tus planes, alguien más los va a torcer de una manera que ni te lo imaginas. Dice el Señor Jesucristo en la parábola del joven, del rico insensato, que él acumuló tremendas riquezas. Y se dijo a sí mismo, yo imagino que un hombre en edad media, no parece que él estuviera pensando en que iba a morir pronto. Y él dice, bueno, pues no, ya no tengo ni siquiera dónde guardar tantas riquezas, voy a tirar estos graneros, voy a hacer todavía otros más grandes, y después de eso me voy a sentar a felicitarme a mí mismo y decir, alma mía, dice, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y la voz del cielo que le responde le dice, necio, porque vivir sin considerar la eternidad es una necedad. Y le dice, esta noche mueres. Y esto que tienes aquí, no, ¿para quién va a ser? Entonces, la Escritura nos llama a contemplarnos a la luz de la eternidad, no de unos pocos años. Vamos finalmente al punto número 3, Dios como nuestro refugio eterno. Las peticiones
del salmista. Este salmo nos lleva a contemplarnos a la luz de ese espejo, pero también nos lleva a considerar a Dios no como alguien que está listo para destruirnos, sino alguien que nos está llamando a dejar de pensar neciamente. Los versículos 13 y 14 nos hablan de una súplica por misericordia. Dice Moisés: vuélvete, oh Jehová, ¿y hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El salmista viene delante de Dios y le dice, contemplándose con inteligencia a la luz de la eternidad, viene delante de Dios y le dice: ten misericordia de nosotros, porque nuestra vida terminará, y si no estamos y si no encontramos refugio en ti, ahí será el fin de nuestros días. Y pide que nos sacie de su misericordia. Ahora, esta súplica por misericordia es compatible con la voluntad de Dios. En el versículo 3 nosotros contemplamos a Dios y dándonos también un complemento perfecto para esta súplica con misericordia. El versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres. Quiere decir esto, hermanos, y esto realmente es extraordinario, es maravilloso. El hombre pide misericordia y Dios está pronto a concedérsela, porque Él quiere tener misericordia de aquellos hombres que vengan a Él. Entonces podemos nosotros tener una visión de nuestra vanidad en estos años, y es mi oración que podamos contemplarnos a la luz de la eternidad, como dice la Escritura, para mejorar nuestros caminos y nuestras obras, y dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Isaías 55 dice esa parte. Entonces, el hombre que pueda venir delante de Él, contemplando la vanidad de su vida y pedir misericordia delante del Señor, la va a obtener. Porque dice el Señor Jesucristo que el que a Él viene no será echado fuera. Y esto, hermanos, es algo que nos debe motivar a buscar al Señor. En nuestra vida, y al inicio de este sermón mencionábamos eso precisamente, cuando llegan los últimos días del año, comienza otro, nos hacemos muchas veces, no sé ustedes, en mi caso sí, esa reflexión de cómo estamos encaminando nuestra vida. A veces nos preguntamos, no sé ustedes, a mí me ha pasado, hablo a título personal, si eso es todo lo que vamos a hacer o lo que vamos a lograr. Si aquí, cuando se acabe nuestra existencia, algo más pasará. Y el Señor nos dice: sí, y yo quiero tener de ti misericordia, porque el Señor ni siquiera encuentra deleite en la destrucción de los impíos. Ezequiel 33, 10 y 11 nos dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que se convierta. Es decir, Él no quiere nuestros años efímeros y después que seamos arrojados al infierno. Él no se complace en ese juicio. Está pronto a mostrarnos misericordia. Y la misericordia la vamos a encontrar en la sangre de Cristo. Entonces, si hemos vivido vanamente, el Señor nos llama a arrepentirnos y creer en Cristo para salvación. Y este es el llamado que este salmo nos hace, el punto central. Entonces, además de eso, vamos a encontrar algo más que este salmo nos enseña. Algo más de Dios como nuestro refugio eterno.
Y esta súplica del salmista es que seamos enseñados a vivir sabiamente. Una característica, y eso lo encontramos en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una de las características de la humanidad caída es su falta de sabiduría para vivir. Viviendo, como mencionamos hace unos minutos, como necios, ¿sí? Pensando solamente en el presente sin pensar en la eternidad. La necedad de vivir, trabajar y pensar solo en esta vida que perece. La prioridad del impío, ¿sí?, es el aquí y el ahora, sin considerar la eternidad. Sin embargo, Moisés le dice a Dios: enséñanos a vivir contemplando la eternidad, con sabiduría y no como necios. La Escritura nos llama a que, y el Señor Jesucristo en consonancia con esta enseñanza, nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde las cosas, dice, se echan a perder. Además de que se echan a perder, te las roban. A veces uno ya parece que logró algo, ¿no? Y de repente te hackean la cuenta y te vacían y te pueden dejar sin nada de un momento a otro. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no hagan tesoros aquí donde finalmente todo se va a echar a perder, o si te mueres ahí se va a quedar. Dice: hagan tesoros en el cielo, porque ahí sí no hay ni ladrones que entren, ni hay corrosión que las eche a perder. Entonces, el Señor quiere enseñarnos a vivir con sabiduría, considerando a Dios a la luz de la eternidad. Y ese es un llamado que nosotros debemos atender. Hermanos, posiblemente muchos de ustedes están viviendo como necios. Y esto no lo digo como una ofensa o como un insulto. Yo incluido, y posiblemente el primero de ustedes. El Señor nos invita a vivir sabiamente, a la luz de la eternidad, considerando la eternidad, considerando que finalmente nos sentaremos a dar cuentas delante de Dios en algún momento. Y finalmente, Dios, nuestro refugio eterno, nos llama a mostrar buenas obras. Los versículos 16 al 17 nos dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Un texto, por cierto, muy conocido. Ese pensar en la eternidad y ese considerar la eternidad en nuestra vida nos lleva a esperar en Cristo y a reflejar su carácter. Eso nos va a llevar, en pocas palabras, a hacer buenas obras. Y quiero ser enfático en esto: no haciendo buenas obras hallaremos la salvación, sino las buenas obras serán la consecuencia de haber hallado la salvación. A lo mejor alguno de ustedes puede decir: ya no voy a vivir como necio, viviré a la luz de la eternidad. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con tus obras. ¿Sí? Yo no puedo presumir hacer algo que no estoy dispuesto a vivir o que no estoy viviendo. En algunos momentos que he tenido la oportunidad de participar en alguna consejería, algunas personas me dicen: bueno, es que sí, yo adoro a Dios al interior de mi corazón. Y yo no necesito reflejar nada a los demás porque finalmente Dios conoce mi corazón. Puede parecer muy piadoso, sin embargo es un pensamiento terriblemente temerario, porque ciertamente, y en eso sí tiene mucha razón aquel que pone esa excusa, Dios ciertamente conoce tu corazón. Y eso realmente debería hacerte temblar, porque tu corazón no es algo
Y en eso estamos seguros, porque la Escritura lo señala. Tu corazón no es un nido de cosas buenas. Dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso además. Entonces, el cristianismo y el considerar nuestra vida a la luz de la eternidad no es algo que puedas hacer de una manera privada o de una manera que no refleje nada. Si verdaderamente vivirás a la luz de la eternidad, las buenas obras habrán de seguir y confirmarán que efectivamente tienes una perspectiva eterna de tu vida. Entonces, hermanos, esta palabra es como la confirmación. Verdaderamente estamos en Cristo, viviendo nuestra vida con sabiduría. Tus obras lo van a demostrar. No algo privado, algo que no se puede esconder. El domingo pasado se nos mencionaba acerca de los frutos, y hay algo que me gustaría añadir a esa parte. Un árbol no dice, miren cómo doy buenos frutos. No da testimonio de sí mismo, sino las personas que toman de ese fruto dicen, verdaderamente tiene buenos frutos. De nada va a servir que ustedes digan de sí mismo, yo estoy en Cristo y tengo buenas obras. Se confirmará con el testimonio de los demás, porque ellos son los que disfrutarán de esos frutos. Entonces, vamos a concluir, vamos a cerrar este texto o este tema de esta noche, haciendo un breve resumen, una conclusión y una aplicación. Primero, contemplemos a Dios en su eternidad, para que nosotros no tengamos imágenes distorsionadas de nuestra propia importancia. Como mencionábamos al inicio de este sermón, a veces nos comparamos con el otro y decimos, yo soy mejor que él, desde una perspectiva obviamente viciada, porque nosotros somos todo nuestro querer, nosotros siempre nos pondremos en el lugar más importante. Compárate con Dios. Y cuando te hayas contemplado en ese espejo, podrás dimensionar verdaderamente cuál es tu lugar. Y cuando hayamos contemplado nuestro lugar, podremos saber si verdaderamente estamos viviendo como sabios o como necios en esta vida efímera y pasajera. Y si estamos viviendo como necios, no todo está perdido. Al contrario, el Señor es misericordioso y jamás ha negado su misericordia a aquel que viene a Él. Y tú puedes venir a Él hoy. No te fíes de otras cosas que a veces nos hacen descansar, como si eso nos fuera a dar salvación. A veces decimos, yo he llegado al templo desde pequeño, yo fui bautizado hace tantos años, yo trato de llegar todos los domingos y he sido líder oficial incluso de la iglesia. Hermanos, personas con mejores credenciales se presentarán delante del trono de Dios y Dios les dirá, nunca os conocí. Lo único que nos brindará verdaderamente salvación eterna es la sangre preciosa de Cristo, su Hijo. Entonces, hermanos, contemplemos nuestra vida a la luz de la eternidad. Me gustaría concluir con esta reflexión de un sermón de Charles Spurgeon, precisamente considerando el año nuevo. Justo le decía yo a mi esposa, me falta algo para mi conclusión, y hoy que estaba yo leyendo, lo encontré. Me gustaría que prestaran atención al siguiente texto, es breve. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Dice Spurgeon, querido lector, ¿es esta tu triste condición? Se te ha advertido acerca del juicio venidero. Se te ha exhortado
a escapar para salvar tu vida y sin embargo aún no eres salvo. Si mueres sin Cristo, no hay palabras para describir tu perdición. No estamos hablando de alguien ajeno. Quisiera que hicieras tuyas estas palabras. Oh, sé sabio a tiempo y antes de que empiece otro año más, cree en Jesús, quien te puede salvar eternamente. Consagra estas últimas horas a una íntima reflexión. Y si se produce en ti un arrepentimiento profundo, gózate. Y si dicho arrepentimiento te lleva a poner una humilde fe en Jesús, alégrate sobremanera. Y este es un ruego que quisiera que escucharan. Oh, procura que no termine este año sin que seas salvo. No dejes que te sorprendan las campanas de la medianoche sin haber recibido el perdón. Ahora, cree y vive como se le dijo a Lot. Escapa, salva tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.